Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy tenemos un tema que creo que resonará con muchos de ustedes, algo que ha generado mucha conversación y, seamos sinceros, mucha especulación. Vamos a hablar de Can Yaman, de su amor, y de lo que supuestamente fue la verdad detrás de su ruptura. Sé que este es un tema que ha causado revuelo en redes sociales y en la prensa del corazón, y estoy aquí para intentar arrojar un poco de luz sobre los hechos, o al menos, sobre las versiones que han salido a la luz. Como saben, Can Yaman es un actor que ha cautivado a millones con su talento y carisma. Ha protagonizado series que han sido verdaderos fenómenos, y su vida personal, como la de muchas celebridades, ha estado bajo el escrutinio público. Recientemente, la noticia de su supuesta ruptura con una persona muy especial ha sido el centro de atención. Y hoy vamos a desgranar esto, a tratar de entender qué pudo haber pasado y por qué esta noticia ha afectado tanto a sus seguidores. No se trata solo de chismes, sino de intentar comprender las dinámicas de las relaciones, especialmente cuando están expuestas a la mirada pública. Así que si les interesa este tema, si son fans de Can Yaman, o simplemente curiosos sobre el mundo del espectáculo, quédense conmigo. Y si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Toquen esa campanita para que les avisen cada vez que subo algo nuevo. Bueno, vayamos al grano. Hablar de la ruptura de Can Yaman con su novia es, como les digo, un tema delicado. Se han dicho muchas cosas, se han especulado mil y una razones, y como suele ocurrir en estos casos, la verdad puede estar oculta entre un mar de información contradictoria. Lo primero que debemos recordar es que al final del día, son personas con vidas privadas. Sin embargo, dado que son figuras públicas, es natural que la gente quiera saber qué pasa. Hemos visto titulares explosivos, hemos leído reportes de fuentes supuestamente cercanas a la pareja, y cada día parece surgir una nueva teoría. Algunos hablan de diferencias irreconciliables, otros de presiones de la industria, e incluso hay quienes sugieren que hubo terceras personas involucradas. La verdad es que a menudo, las rupturas son el resultado de una compleja interacción de factores, y es muy difícil juzgar desde fuera sin conocer todos los detalles. Una de las cosas que más se ha comentado es la intensidad de la relación. Can Yaman, cuando se enamora, lo hace con pasión, y eso es algo que sus fans admiran y que también puede generar mucha presión. Cuando una relación es tan pública, cada gesto, cada publicación, cada ausencia se convierte en motivo de análisis. Y esto, créanme, puede ser muy agotador para cualquiera, imagine para una pareja joven que intenta construir algo sólido. Se ha mencionado, por ejemplo, que uno de los posibles motivos de la ruptura pudo haber sido la distancia o las exigencias de sus respectivas carreras. Can Yaman, con su fama internacional, tiene que viajar constantemente, filmar en diferentes países y eso, inevitablemente, pone a prueba cualquier relación. El tiempo de calidad es escaso, y la comunicación se vuelve aún más crucial. Cuando las agendas están tan apretadas, es fácil que surjan malentendidos o que simplemente el día a día de una relación se vuelva insostenible. Otro punto que ha salido a relucir en algunas informaciones es la diferencia en los planes de futuro. Quizás mientras uno buscaba estabilidad y sentar cabeza, el otro sentía que aún tenía mucho por experimentar, por crecer profesionalmente, o simplemente no estaba en el mismo punto de su vida. Estas divergencias en las expectativas a largo plazo son, tristemente, una causa muy común de separación. No es que uno tenga la culpa y el otro no, simplemente sus caminos no se alinearon para el futuro que ambos deseaban. También hemos leído sobre la presión mediática. Ser una pareja de celebridades significa estar constantemente en el ojo del huracán. Cada salida juntos es fotografiada, cada comentario en redes sociales es analizado. Esto puede ser muy difícil de manejar, ya que la pareja se siente constantemente juzgada y escrutada. A veces la presión externa es tan grande que puede erosionar la propia relación, por muy fuerte que sea el amor que exista entre ellos. Imaginen tener que preocuparse no solo por su relación, sino también por cómo la perciben los demás. Es un peso muy grande. Ahora, es importante ser cautelosos con la información que circula. Muchas veces en el mundo del entretenimiento, los rumores se magnifican y se presentan como hechos. Fuentes anónimas, supuestas exclusivas que luego se desmoronan, es un terreno muy movedizo. Por eso, cuando hablamos de la ruptura de Can Yaman, debemos tratar de basarnos en información lo más contrastada posible, o al menos, ser conscientes de que son hipótesis. Hemos visto a Can Yaman en diferente
Ese momentos de su vida amorosa, y cada relación ha tenido su propio eco mediático. Lo que sí parece ser una constante en su forma de amar es la entrega, la pasión. Y es precisamente esa intensidad la que quizás hace que sus rupturas sean tan comentadas. Cuando se entrega tanto a una persona, la separación, por lógica, debe ser igualmente significativa. La verdad detrás de su ruptura, si llegamos a conocerla completa, probablemente sea una mezcla de muchos de estos factores. Quizás fue una combinación de agendas apretadas, diferencias de visión a futuro, la presión de la fama y, por supuesto, la natural evolución de una relación. Las personas crecen, cambian y a veces, esas evoluciones llevan a caminos separados. No es un fracaso, es simplemente una realidad que a veces sucede. Y es importante recordar, y esto es algo que siempre quiero recalcar en mi canal, que todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a vivir sus vidas personales sin ser constantemente juzgados o criticados. El amor es un sentimiento complejo y las rupturas dolorosas. Y a menudo las razones son mucho más profundas y personales de lo que los titulares nos dejan entrever. Entonces, ¿cuál es la verdad de nuestra ruptura revelada? Creo que la verdad, en este caso, no es una sola cosa. Es un mosaico de circunstancias, de emociones, de momentos que al final, no lograron construir un futuro juntos. Y eso, aunque sea triste, es algo que le pasa a muchísima gente. No todos los amores están destinados a durar para siempre, y eso no le resta valor a lo vivido. Quizás, lo que podemos aprender de todo esto es a ser un poco más empáticos. A recordar que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas con sentimientos. A no juzgar a la ligera y a respetar la privacidad ajena, incluso cuando sentimos una conexión especial con una figura pública. Can Yaman nos ha brindado grandes momentos en pantalla, y eso es lo que deberíamos valorar. Su vida personal, por muy interesante que parezca, le pertenece a él y a las personas involucradas. Si hay algo que podemos sacar en claro de esta situación es que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la superficie, tienen sus desafíos. Y cuando la fama se suma a la ecuación, esos desafíos se multiplican. La clave está en la comunicación, en la comprensión, y en la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y cuando esas claves no funcionan a veces, la mejor opción es seguir adelante aunque sea doloroso. Así que para resumir, la supuesta ruptura de Can Yaman con su novia, según lo que se ha filtrado y especulado, parece ser un cóctel de factores que incluyen las exigencias de sus carreras, posibles diferencias en los planes de futuro, y la constante presión mediática a la que están expuestos. No hay una única causa definitiva que se haya revelado públicamente, pero se intuyen varias capas de complejidad. Lo importante es recordar que detrás de la figura pública, hay una persona con sentimientos y derecho a su intimidad. Y hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado interesante e informativo, y que les haya dado una perspectiva un poco más amplia sobre este asunto. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicarme su tiempo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la vida amorosa de las celebridades? ¿Creen que la fama es un obstáculo insuperable para las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció valioso, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les notifique de cada nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.